Los últimos gobiernos han tenido siempre una espada de Damocles sobre la cabeza que es la gobernabilidad. Mucho se ha hablado sobre la gobernabilidad. El presidente Lasso tuvo cuesta arriba la gobernabilidad desde el momento en que se rompió, entre comillas, el pacto que había con los cristianos y el correísmo. 2 años cuesta arriba en los cuales el último fue definitivamente una batalla hasta poderlo sacar, lo cual llevó al presidente a tomar la resolución de la muerte cruzada. Ahora el presidente Noboa, en base a la gobernabilidad, se dice que ha realizado pactos o acuerdos con socialcristianos y con correístas. La pregunta del millón, y para eso hemos invitado al ingeniero Roberto Gómez Alcíbar, es ¿hasta dónde se debe llevar un gobierno sobre texto de la gobernabilidad? Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias, Modesto. Un gusto estar aquí conversando contigo, analizando este tema que es tan relevante y que a veces es cuestionado o digamos, sobre el cual se reflexiona de buena fe, pero muchas otras veces simplemente es manoseado de una forma en que afecta directamente pues a la misma posibilidad de que el gobierno de turno sobre el cual se discute el tema em, pueda tener lo que necesita. Más allá de eso, que las dos cosas sucedan es bueno porque puedes identificar entre ellas también. Pero seguramente vamos a poder conversar sobre eso en el resto del tiempo que tenemos el día de hoy para poder conversar. Bueno, es un gusto estar acá. Placer tenerte en cámara, Roberto. Eh, Echemos un poco mano a la historia. El correísmo, 10 años, la constitución de Montecristi, garantista, eh, ha permitido de una manera u otra que pasemos de un Estado de Derecho a un Estado de derechos en los cuales primaría dentro de lo que cabe los derechos personales. Sin embargo, el efecto ha sido negativo. ¿En qué sentido? En que la delincuencia tiene más protección, la ciudadanía está desprotegida, la ley pareciera que hubiese sido hecha para generar impunidad, eh, y sin embargo la ciudadanía tiene esa percepción de que antes estábamos mejor porque no estaba tan agresiva la delincuencia. Sin embargo, ahora que tenemos un índice tremendo de delincuencia en las calles, al punto de que estamos casi siendo la ciudad Guayaquil más violenta de Latinoamérica. Eh, ¿Qué sucede? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué se puede hacer? La legislatura, que es la madre de donde debe de salir todas las leyes que protejan al ciudadano, no al delincuente. ¿Qué ha pasado con la legislatura? ¿Estos pactos mantendrán o no ese estilo de leyes que dejan de una manera u otra al ciudadano desprotegido y sigue protegiendo la impunidad y sigue protegiendo la delincuencia? ¿Qué crees tú que va a pasar? Pero en alguna medida, los límites de donde deben llegar los acuerdos, eh, hay una expectativa sobre aquellos límites en base a lo que el partido político que llega y los partidos políticos que acompañan en la Asamblea han venido comunicando durante el tiempo que la ciudadanía los ha logrado conocer, durante el tiempo de su vida. Entonces, en alguna medida se forma una expectativa de sobre cómo deben comportarse los partidos políticos en el momento de que inevitablemente para las cosas más eh, puntuales y reglamentarias, como elegir un gobierno legislativo, o sea, elegir la administración de la Asamblea, o aprobar leyes, que son cuestiones ya mucho más complicadas, pero que tienen igual pudieran o no tener una relación en la fuerza original con la que se eligió la Asamblea, la administración de la Asamblea, eh, cómo a partir de esas dos cosas se pueden dar los acuerdos, ¿no? Y cuáles son los límites que la ciudadanía se hizo, o más que todo los quienes opinan
los límites que se construyeron, lo que opinan en base a lo que los partidos políticos comunicaron. Y luego, tirando esa pastilla pequeña, viene el tema de a dónde tiene que llegar un grupo de organizaciones políticas para poder hacer que una nación camine preferiblemente hacia donde nos lleve a que el día de mañana sea mejor al día de hoy, las expectativas racionales, ¿no? Que mañana las cosas van a estar mejor que hoy, así sea un poco mejor que hoy. Yo creo que hay una palabra que es la que a mí más me gusta y la palabra es el consenso. Y si se pudiera definir, que hay muchas formas, pero la que a mí más me gusta no es aquello con lo que todos estamos de acuerdo, sino aquello con lo que en alguna medida todos podemos vivir. Eso implica renunciar a algunas cosas, pero llegar a algo donde participemos la mayor cantidad de gente posible y a pesar de las renuncias, a pesar de algunas cosas que disgustan, pues se puede vivir con eso. Y si eso no existe, quiere decir que no hubo suficiente diálogo, que no hubo suficiente conversación. No en tiempo, puede ser en poco tiempo, pero en mucha profundidad. Alguna de las dos cosas deben haber. Cuando tienes un gobierno de tipo socialista, como comenzando como tú empezaste la conversación, ¿no? Desde el correísmo, donde en alguna medida pues tuvieron una planadora de 100 legisladores entre los propios y los adoptados, digamos, poco hay que conversar y cuando el carácter del gobierno es socialista, que tiene pues obviamente una inclinación, digamos, o una preferencia absoluta a ser autoritario, pues poco le importa además lo que piense el otro más allá de la pantalla del diálogo. Me puedes interrumpir en cualquier momento. Luego tienes otros tipos ahí donde no hay necesidad, ¿no? Y luego, pues cuando hubo algo de división, pues simplemente el peso del presidente de la República era tal que su palabra hacía la mayoría. Luego pues, hubo el gobierno de Lenín Moreno, donde hubo en cambio una oposición, que fue una oposición sensata. Yo creo que la oposición que hizo, en este caso Lazo, durante el gobierno de Moreno es la que él habría querido tener, una que renuncie a muchas cosas por el bien del Ecuador en aquella época, por lo menos por aquello que podían justificar que era el bien del Ecuador en aquella época. Luego se tiene pues el gobierno del presidente, en cambio con un presidente de la República muy callado, muy enfocaba sus dardos solamente contra su ex mejor amigo, el ex presidente de la República de él, quien él fue vicepresidente, y eso generaba una gobernabilidad. Un presidente callado, un presidente que tenía sus ministros administrando y enfrentando, y pues una oposición con un partido político particular, pues que quiso ser una oposición calificada por ellos mismos como seria, pensando en el Ecuador, sensata. Luego, pues lo que hubo ahora, una época de caos, donde la disputa pública fue muy marcada, lo cual no permitió que haya una gobernabilidad. Y hoy estamos en el gobierno del presidente Noboa, donde se habla de que pudo haber hecho el acuerdo con a quienes dejó a un lado y prefirió el acuerdo, como tú lo has comentado, entre el correísmo, el Partido Social Cristiano, los asambleístas con los que él llegó y algunos independientes que formaron parte de esa coalición. Y ahí yo tengo una lectura que es que inclusive como experiencia propia, desde la parte donde nosotros estuvimos, 2017, 2021, inclusive antes, cuando yo estuve en el Parlamento andino, igual es una cuestión legislativa. No, cuando lo que prima en general no necesariamente son las ideas, y hay ciertas cosas puntuales que tienen que cumplirse, aquellas cosas puntuales que tienen que cumplirse y para las cuales se forma una mayoría, como por ejemplo la elección de la administración de la Asamblea, el presidente de la Asamblea, los vocales, los presidentes de las comisiones, esa mayoría que se genera específicamente para ese tema no necesariamente es una que se mantiene
para aprobar leyes, por ejemplo, o para juicios políticos. O sea, un juicio político tiene una intencionalidad, se forma un tipo de mayoría con cierto tipo de actores políticos. Una ley económica también tiene su particularidad, se genera de la misma forma. Entonces, la fiscalización y la legislación no necesariamente significa que van a permanecer en esos dos aspectos la mayoría que se creó originalmente. Y cuando pasa muy poco tiempo, uno solamente le queda plantear la duda. Pero luego ya pasa un mes y medio y uno puede empezar a leer cómo para unas cosas sí hay mayoría y para otras cosas no. Roberto, justamente en base a lo que tú has mencionado, el tiempo que tú estuviste en la legislatura, y justamente en la época de María Paula Romo, tú interpelaste a María Paula Romo. Y llama mucho la atención que cuando un periodista de Teleamazonas entrevista al presidente Noboa, él se refiere a la doctora Romo como correísta o excorreísta. Se nota cierto tono como de desagrado en este sentido. Y para tu leal saber y entender, como decimos los abogados, la doctora Romo podría ser considerada aliada del correísmo, independientemente que en un principio Ruptura de los 25, que hoy cambió de nombre, estuvo cogobernando en un momento determinado con Rafael Correa. Pero ¿tú crees que en sí la doctora María Paula Romo eh, es afín o se mantiene ya distante de lo que fue el correísmo? ¿Y por qué? Porque tú tienes más conocimiento de causa referente al tema de, justamente por lo que la interpelaste, por el tema del levantamiento indígena y la falta de implementos que tenía la fuerza policial. En ese sentido, eh, y no es cuestión solo de ella, yo creo que hay algunos políticos que han pasado por todo el espectro realmente, ¿no? O sea, desde el anti, por el nombre desde la ruptura, ¿no? Por la coincidencia en ser el anti, en ser el quiebre, creo que así también lo decían al principio, hasta pasar por el como aliados de, el correísmo, luego como aliados del presidente Moreno, luego como aliados del presidente Lazo y ahora en algún tema también se va a aliar a, al presidente de Noa, pero el enfoque que yo creo que es el correcto no es persona con persona, no es Romo con el correísmo o Romo con el morenismo o Romo con el novoísmo, si así se pudiera llamar. Es la persona que está siendo cuestionada con el tema relevante a analizar en el momento. En un paréntesis, cuando uno hace un juicio político tiene el objetivo de remover del cargo a un funcionario que se considera que le hace mal al país en el cargo que está. Esa es la atribución de la Asamblea. Y puede ser un ministro, un contralor, un fiscal. La Asamblea anterior hizo, creo que removió a alguien si no sacó a alguien del test del Consejo Nacional Electoral, pudiera ser la excepción. Aunque tendría que yo recordarlo, pero sacó de todas las funciones del Estado a alguien. Entonces es una conveniencia política hacia el Ecuador y una mayoría que se genera basado en algo que la ley te permita hacer. El castigo de eso es salir del cargo, no hay más castigo, no hay más castigo. La pena está pagada cuando sales del cargo, en términos políticos. Y por eso uno ve las diferencias ahora que seguramente las podemos tocar, como si hay mayoría para la Asamblea, pero no hay mayoría para ciertos juicios políticos. Pero en términos de personajes particulares, ¿no? Ahí viene. ¿Es correísta el partido oficialista hoy porque junto al correísmo armó Asamblea Nacional Administración? No, porque no es el único, eh, no es el único aspecto que tiene que analizarse para poder determinar lo que eres, tu afinidad o tu coincidencia con respecto a un tema particular. Entonces, para el tema particular de la elección de autoridades, pues lo que hay es una facilidad mayor, una conveniencia que
los actores creen que existe entre ellos para poder cumplir algo que se han propuesto cumplir. Eh, Algo relevante de paso como la administración de la Asamblea. Y luego lo analizas, por ejemplo, cuando ves con el tema de juicio político del fiscal general del Estado, ¿no? Porque ahí viene, ¿cuál es el tema relevante? Bueno, vamos a ver cuál es la verdadera agenda de aquel partido político con el cual siempre se trata de hacer el choque, con justa razón, porque que sería el correísmo. La agenda del correísmo de hacer un juicio político al fiscal general del Estado se va a sostener también en la misma mayoría que con la que hicieron administración, con la que formaron gobierno legislativo, por decirlo de una forma, o administración legislativa. La evidencia te da que no. Entonces ya cuando ya pasa eso, pues tú dices, no solamente es con quién votas, tienes que analizar por qué votas. Y eso fue un tema a la interna de cuando yo era jefe de bancada, había mucha gente que decía, no, no votes con ellos, no votas, no. Estamos votando, no sé, pues estamos votando un tema educativo. No está mal. Estamos votando un cambio de orden del día que no está mal. No importa que coincidas en la votación, eh, si es que tú crees que ese tema está bien, no mires con quién votas necesariamente, mira lo que votas. Evidentemente, pues, como el conocido, como el viejo y conocido refrán, es el que con lobos se junta, a aullar aprende. Eso siempre está presente, ¿no? Entonces, no, no, te estás juntando con lobos, no estás aullando. No necesariamente es así. Roberto, justamente con lo que estás tratando, ¿tú crees entonces que estamos en presencia de un toma y daca? ¿Y a qué me refiero? Muchas veces nos llevamos por las percepciones. Primera imagen, presidencia de la Asamblea, como tú bien dices, armada de cogobierno legislativo con el ingeniero Cromford. De ahí viene segundo acto, por decirlo de alguna manera, lo nombran a quien se lo denominaba Baby Torres, que era un feroz legislador en contra del presidente Lazo por parte del social cristiano, que se quedó, digamos que, vestido y alborotado porque lo nombran vicepresidente y viene la muerte cruzada en 24 horas. Ahora lo nombran viceministro de gobierno. Y entonces pareciera, ahora dice de las declaraciones del presidente Noboa, de que si legalmente le dan el asilo al vicepresidente Glass, él muy a disgusto tendrá que concederlo y darle el salvoconducto. Entonces, es un tema de toma y daca, porque también tenemos por el otro lado la aprobación de la ley económica urgente. Él ha manifestado y lo está manteniendo que cada mes va a presentar una ley económica urgente. Toma y daca deja ver que en realidad no existe un pacto a largo plazo dentro del corto plazo que tiene este gobierno, o simplemente son concesiones graciosas en tú me das esto y yo te doy lo de acá, tú me concedes lo de aquí, yo te concedo lo de allá. Y sí es interesante lo que dicen, ¿no? El largo plazo coincide que en este periodo legislativo es realmente, el periodo presidencial es realmente corto. El primer año de gobierno es el último año del periodo, más allá de que el presidente Noboa pues tuviera la opción de reelegirse y de hacerlo una vez adicional, con lo que aquel gobierno, que es un gobierno de un año, pudiera convertirse en un gobierno de 10 años. Eh, si hace las cosas como el Ecuador necesita que las haga y como de alguna medida se lo va conociendo, ¿no? Yo no creo que yo no creo que la forma de calificarlo sea un toma y daca. Yo creo que hay ocasiones en que es tú me das la presidencia de la Asamblea, pues tú tienes las dos comisiones económicas y la comisión X que te interesa. Y si el interés del uno coincide con el interés del otro, y no hay nada oscuro de por medio, pues las comisiones tienen que entregarse y, y sí asignarse a los distintos partidos políticos. Entonces, está bien, yo creo que es necesario, cuando estaba en la política decía,
arriba están los ciudadanos, en el medio está la prensa y abajo están los políticos. O sea, el martillo y el yunque tiene que ir desde arriba hacia abajo y con fuerza. O sea, es una cuestión de que dale porque sí, dale porque no, solo por si acaso. Sin pena. Yo lo dije más de una vez mientras fui funcionario público, nunca me importó lo que nadie decía. En ese sentido, creo que fue evidente, absolutamente evidente, y además que yo siempre tenía una buena justificación para hacer lo que hacía, más allá de que las formas son muy importantes también. Casi tan importantes como el fondo, pero nunca más importantes que el fondo. Pero Roberto, no, sí, discúlpame, hemos pasado, y tú lo manifestaste, hemos pasado nosotros de un gobierno en que se lo criticó por no saber comunicar a un gobierno que comunica todo lo que hace y no dice todo lo que piensa hacer. Digamos, es como que estamos viendo las dos caras de la moneda. Por un lado. Por otro lado, el gobierno de Lazo arranca con un enemigo odiador, decía yo en algún momento, como mujer traicionada, no olvida, no perdona, no importa lo que suceda, hasta que se acabó con el gobierno. Acá, de una manera u otra, este romance, digamos, o este filtreo de baneo se mantiene. No hay rupturas, no hay odios. Hay simplemente acuerdos e intereses. Con lo que tú estabas manifestando y sabiendo que venimos de una dictadura parlamentaria, por lo que tú mismo decías, la mayoría demoledora, y que hasta hace poco también la Asamblea con correísmo y sus aliados han muñequeado tremendamente al gobierno, inclusive el de Lazo, sobre todo el de Lazo. Eh, ¿Qué podemos esperar nosotros como ecuatorianos? ¿Cómo poder analizar esta nueva forma de hacer política, entre comillas? Mucho se ha hablado de los millennials y tal. ¿Qué podemos esperar si al fin y al cabo, como tú bien dices, resulta que el primer año de gobierno, a la larga, termina siendo, a sus días finales, el inicio de la campaña política para la reelección o para la elección? ¿Cómo debemos yo, de ver, bajo qué óptica debemos de ver esto? yo creo que en alguna medida, pues, primero que el gobierno, la gente que esperaría que en su mayoría de acciones se alinee con quienes pudieran ser más afines. Resulta que va una ley económica, pues, y el correísmo inclusive la ha mejorado un poco y la ha aprobado. El gobierno necesitaba eso. Ahora, si viene la segunda, realmente entiendo que pasado mañana se vota o se reúnen para el primer debate de la ley energética, que es fundamental. Y de ahí el presidente presentará 7 más, si no es más y en más corto tiempo que 7 meses. Pero yo creo que la gente espera, los millennials, los que no son, los que son un poquito más viejos, los que son un poquito más viejos que eso, la Sí. gente que tiene 16 años y que se entera de todo, en una medida espera que los afines sean los que principalmente te voten, pero cuando tú pasas leyes que te pueden votar que sí, el espectro amplio quiere decir que algo estás entendiendo. No quiere decir que necesariamente sean leyes suficientes, suficientemente buenas, pero son suficientemente buenas como para generar el clima que se necesita. Hay gente que tiene mucho tiempo en política, y como tienes mucho tiempo en política y en política hay que estar y sobrevivir y para decidir hay que estar, pues terminas con muchas afiliaciones diferentes, ¿no? Y hay varios casos de eso, y no es necesariamente malo. Yo estuve muy poco tiempo en política, pero desde el primer día pues hicimos alianza con el PCC, con Suma, con partidos como el que era el perfecto Carrasco. O sea, era una cuestión que era más tendencia de izquierda, centro-izquierda. Era una cuestión bastante especial, pero en la organización básicamente habían las afinidades siempre primaban, ¿no? Y fueron algunas alianzas desde la primera elección, inclusive renunciaciones a participar. Pero lo que la gente espera cuando yo te digo las afinidades, yo creo que la gente pudiera estar atando eso a lo que todos queremos en realidad, que es la verdad. La gente espera la verdad. ¿Cuál es la verdad? Primero, que aquel que es de cierta forma pueda comunicar de acuerdo a la forma en que es.
y el carácter de comunicación de este gobierno, tú lo has dicho, o sea, dice muy poco, cuenta todo lo que está haciendo y no dice todo lo que va a hacer. Entonces hay una cuestión muy relevante, que hay tan poca información que solo puedes opinar sobre aquello exacto que está sucediendo, que es muy puntual y suficientemente relevante y consensuado de una forma en que se complica tirar una opinión complicada o muy dura. Sin embargo, siempre hay quien lo pueda hacer y eso es bueno. Y luego pues, lo que, lo que tenemos es un gobierno que sigue teniendo la oportunidad y dándole la oportunidad a gente que no es muy conocida, que es muy joven, liderado por un presidente que es joven, que tiene experiencia en varios lugares, que tiene una forma muy especial de comunicar, y poniendo algunas otras personas eh, en Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Gobierno, Secretaría de Comunicación, que tienen o relación con gente que es muy capaz o son en sí mismos muy capaces. Y yo creo que esa expectativa de que la gente espera la verdad y la información que tienes es tan poca, pero al mismo tiempo consensuada de una forma que permite avanzar. Y este periodo, Modesto, este periodo de este año, no es tan distinto del año de lo que vivimos entre mayo y octubre o mayo y septiembre. Es decir, estamos a puertas de una elección. Entonces, cuando se hablaba de que el presidente Lazo iba a lanzar una muerte cruzada, había quien decía, veremos, pues si los grupos sociales X, Y y Z no se lanzan a las calles, todo esto es un caos. Cuando hay elecciones, tienes dos opciones, o ser el que está causando caos, o ser el que está proponiendo algo. Y causar el caos en ese sentido es perder la oportunidad de proponer en un tiempo muy corto. Este tiempo, que es este año, entre 22 días más, donde convocan unas nuevas elecciones, y las elecciones y las inscripciones que son en octubre, no es más que como una ampliación de ese pequeño espacio que vivimos entre mayo y octubre de este año. Entonces, también tiene la coyuntura el gobierno actual de que en este espacio lo que queda es destacar dentro de la propuesta que existe para hacer opción. Entonces hay esa realidad todavía que no permite que las fuerzas políticas se vayan con todo al ataque, por decirlo de una forma, porque estamos a puertas de una elección otra vez. Correcto. Tú sabes que en el Ecuador mucho se ha hablado del periodo de Clemente Yerovi Indaburu, 7 meses con los cuales le tomó a Clemente Yerovi Indaburu, digamos que estabilizar al país, que estaba en una situación, guardando las distancias, un poco caótica como la que vivimos ahora. Eh, Teniendo también presente que Clemente Yerovi Indaburu no quería reelegirse, salvo esas dos diferencias. ¿Tú crees que podríamos estar frente a un gobierno haciendo este paralelismo más o menos en resultados como el de Clemente Yeroy? En tan corto tiempo, dar los pininos o sentar las bases para que el país se desarrolle y recupere Yo la paz. creo, yo creo que eso es un poco más fácil cuando estás dispuesto a dejar el poder. Eh, pero pero no es la única, no es la única no es el único escenario en que eso es posible. Hoy tenemos un gobierno que dio una sorpresa, un presidente que dio una fuerte sorpresa, ahora se espera que repita. Es un gobierno que, según lo que he podido conversar muy brevemente, pues la ley que se aprobó, pues es una ley que tiene sus efectos positivos, es una ley que va a dar sus frutos en el mediano plazo en términos del asentamiento, pues de las zonas francas y de algunas otras cosas que está permitiendo la contratación de la gente joven. En la ley energética, según lo que he escuchado también, pues más allá que faltan dos debates, todavía son cosas de mediano y largo plazo también, ¿no? Porque la construcción de centrales
la inversión privada, inclusive, nada pasa en mes y medio, o muy poco de eso pasa en mes y medio en términos de ejecución, más sí en términos de lo que la gente puede ver, la percepción, el cambio de percepción de la gente. Y si el presidente sigue pasando leyes así y la Asamblea sigue abonando a mejorarlas, eh, la gente puede ver pues, que a fin de cuentas quien manda las leyes económicas es el presidente y darle chance a que este gobierno pues, se construya para sí mismo. Más allá de que hay mucha gente que dice que hay que acelerar más, nomás hay que acelerar más, es tipo Milei, eh, pero eso se espera más de alguien como Milei, cuyo carácter, cuyo temperamento, cuyo mensaje tiene varios años ya y no se esperaba menos que lo que está haciendo en términos de la radicalidad, del impacto inmediato, y se verá cómo se ve, cómo va a ir dándose eso, ¿no? Pero yo sí creo, Además que cuenta con más tiempo, muchísimo más además que tiempo. va a tener para más tiempo, correcto, Sí, correcto. y Entonces, tú decías que veías, yo veo que si el presidente sigue pasando leyes que encuentran consenso, él puede estar construyendo no el futuro que él necesita, no el presente que él necesita para un futuro de reelección, sino pues un presente que él necesite para que al Ecuador le vaya bien. Y si él es reelecto, pues pudiera él ser quien desde la presidencia haga las cosas. Habrá que ver si es que se reelige o no, si es que quiere reelegirse o no. Hay que ver cuánta gente habla con él y le dice, y la evaluación es muy importante, ¿no? La evaluación es muy importante sobre estar, sobre lo que se necesita para estar, sobre todo lo que pasa con todos los presidentes de la República desde el 96, si es que esa cuestión vale la pena. Yo creo que el que está ahí ya sabe que vale la pena. Eh, hay un refrán, Roberto, hay un refrán que dice que el hombre es él y sus circunstancias. Y al respecto, ¿a qué traigo a colación esto? Y es que habiendo un periodo tan corto en que se vienen unas elecciones presidenciales, que hay muchos que están dentro de los GATS, ya sean provinciales o municipales, que aspiran también en un momento determinado a participar. Como que en este momento, en este tiempo corto, a todos les queda, no les queda más que hacer bien las cosas para tener una plataforma y no torpedear, porque entonces pasan a ser los chimbadores del desarrollo del de país. desarrollo. Como, claro, entonces aquí es como hagamos un montón para que a todos nos vaya bien, pareciera ser. Y no importa que las leyes las mande el presidente por ser económico urgente. Los legisladores van a decir, nosotros votamos que sí. La presentó el presidente, pero nosotros votamos que sí, y se van a tirar encima a los lados. El presidente dirá, yo mandé la ley y me la aprobaron. Todos van a hacer el montón para tratar de salir bien en la foto para el 2025. ¿Tú no crees que esas circunstancias abonan mucho? Porque mira tú que la ley económica urgente la mandó, de desarrollo económico, la mandó el presidente Lazo, le dijeron que no, y la que manda Novoa más o menos es la misma, y dicen que sí. Entonces, ¿tú no crees que estas circunstancias abonan esta desesperación de todos para no salir de la foto del poder, abona para que las cosas vayan viabilizándose? Yo creo que la situación actual da para que, como tú lo dices, hacer ese montón, para que ese positivo se les pegue a todos por igual y no sea una desventaja para aquel que no lo tiene. Más allá de que, inclusive las diferencias, ¿no? Porque no te acuerdas, no te olvides que en la última ley había esta rendición de impuestos donde un grupo político dijo, sí, todos menos estos, y el resto dijo, bueno, sí, todos menos esta remisión de intereses y multas a las deudas pendientes con el Estado, y estuvieron de acuerdo y pasó rápido. En otras ocasiones eh, hay más, no sé si necedad, o hay más tosudez, o hay otros intereses que priman, pero dado que el tiempo es corto, eh, se pusieron de acuerdo rápido, borraron un par de beneficiarios, que no es una cosa menor, no es una cosa menor haber llegado a ese acuerdo. Cederlo por un lado y por el otro lado proponerlo con tal seriedad que se llega al consenso.
eh, y el tema se avanza, ¿no? Ahora, que si la ley es suficiente para que todos tengan los positivos, pues yo creo que si tú ves quién quedó fuera de eso, quién fue el ganador realmente de eso, obviamente pues hay una fuerza por quien la manda y dice se aprobó, pero el resto dice yo también apoyé. Claro. Y este escenario da para que todos en alguna medida ganen, pero puedes verlo desde la óptica, desde quién gana de entre los partidos políticos. Pero también está la óptica de, ¿eso fue bueno para Ecuador? Yo creo que es mucho mejor de lo que pudo haber sido. Yo creo que es mucho mejor de lo que se ha tenido recientemente. Y yo creo que pudiera decirse que sí es bueno para Ecuador por la práctica y porque la ley tiene cosas donde hay ciertos consensos de que son positivas. A que a alguien le gustaría más profundo, que es una cosa. Que a alguien le gustaría más rápido, es otra cosa. Pero de que hay cosas positivas y que todos pueden encontrar una cosa positiva en las leyes, yo creo que es algo que cabe destacar. Y eso sí es bueno para Ecuador, especialmente por el cambio radical sobre lo reciente, ¿no? Hay un tema que no podemos pasar por alto, Roberto, y aunque el tiempo se nos viene corto, pero es indispensable tomarlo. El tema metástasis y el juicio que se le quiso plantear a la fiscal. La reacción que el pueblo tuvo de apoyo a la fiscal. ¿Tú no crees que esto ha hecho que esa efervescencia en un momento determinado del correísmo para tirarla abajo, un poco como lo que decían con Lazo, no importa la razón, la cosa es que se vaya? ¿Tú no crees que la presión social, la presión de la prensa, la presión del pueblo, la presión popular en favor de la lucha que está realizando la fiscal Diana Salazar, no ha hecho que esa pretensión la dejen para un segundo tiempo, más aún a medida que vamos avanzando en el tiempo y que se podrían dar otras circunstancias ya con lo que dijo el presidente de que si legalmente le tocaba darle el salvoconducto al ex vicepresidente que se le iba a dar? ¿No crees que únicamente sería desacertado, y así lo han visto los correístas y los afines, insistir en esta efervescencia contra la fiscal, toda vez que inclusive dentro de las investigaciones han salido algunos salpicados y otros que me imagino estarán con temor de salir salpicados? ¿Tú no crees que esto también de una manera u otra como que ha bajado la tensión en eso y le ha dado cierta satisfacción como en el circo romano al pueblo? Yo creo que lo que pasa a veces dentro de la Asamblea no necesariamente es afectado por la coyuntura de lo que se piensa afuera. Eh, yo creo que en ese sentido hay algunos casos que puntualmente da lo mismo. En términos de la mayoría que se pueda lograr, eh, no creo que el correísmo vaya a dejar de empujar esto, independientemente de que una parte de la gente y o que lo escucha a ellos, que los escucha a ellos, y o de los medios de comunicación, que mal o bien son afines a ellos, van a seguir empujando. O sea, hay una fracción de la sociedad, hay una fracción de los medios, solo por dividir en estos tres grupos, no medios, gente, medios, políticos. Entonces, hay una alineación ahí que no va a cambiar independientemente de qué digan y quién digan, porque hay un fondo político, un juicio político tiene un fondo político, que es parte de una estrategia, que es parte de X, Y, Z cosas, más allá de la legitimidad que puede tener un grupo de legisladores para iniciar un proceso de fiscalización a quien sea. Otra cosa es que en verdad tengan razón en términos absolutos y para bien del país. Otra cosa es que tengan razón de poderlo hacer porque la ley se lo permite y porque es parte de una agenda política que es legítimo que la tengan, que puede no ser buena para el Ecuador. Por decir, por más que se levante todo el Ecuador, yo no creo que ni por lo menos las fuerzas políticas que tajantemente han dicho que no van a seguir el juicio político, es muy difícil que se viren, que cambien, ¿no? Y para eso hay ciertas señales, ¿no?
y la señal es, bueno, vamos a medir esto. Sale alguien que dice, vamos a respaldar lo que está haciendo la fiscal general del Estado. No sé, 90 votos. Entonces tú dices, ¿qué tan fácil es que esos 90 votos se viren para sacar 70 y pico para una censura? Entonces ya eso también golpea un poco a la iniciativa de la fiscalización. Y, y si bien hay que criticar bajo los criterios propios, pensando en la verdad, el bien común del Ecuador, en el bienestar y el futuro del Ecuador, en torno a que un funcionario siga o no, si bien hay que pensarlo así, siempre la Asamblea no debe de dejar de poder fiscalizar si es que cumple al menos con los requisitos básicos. Una cosa es que hayan firmas para iniciar un trámite y otra cosa largamente diferente es que hayan votos suficientes para llegar al objetivo de aquel trámite. Y otra cosa es que inclusive habiendo esos votos le haga bien al Ecuador o no. Y cada caso tiene que ser analizado como un objeto de estudio particular en un momento determinado, con un actor específico que es fiscalizado y con fuerzas políticas que en ese momento determinado tienen o no una necesidad de, por el plan que tienen, pues avanzar por un camino u otro. Roberto, siempre es un placer conversar contigo y tratar estos temas. La verdad es que quedan muchas cosas en el tintero. Ya tendremos otra oportunidad de conversar. ¿Cuál sería tu mensaje para los ecuatorianos? Bueno, que le exijan a los políticos la verdad, que elijan bien, eh, y que a fin de cuentas las cosas siempre van a estar mejor mañana. Yo creo que a fin de cuentas esas expectativas racionales de que mañana va a ser mejor que hoy, es algo que no se puede borrar de la mente de los ecuatorianos. Los ecuatorianos hemos sobrevivido a todo, el ecuatoriano es una persona luchadora, hay una batalla que se genera día a día entre los hombres y las mujeres y la pobreza y tiene que terminar. Ahora se ha sumado los hombres y las mujeres versus la violencia y tiene que terminar. Y los hombres y las mujeres del Ecuador tienen que salir victoriosos frente a la pobreza y frente a la violencia. Y buena parte de eso pues tiene que ver con quién se elige para hacer las cosas en la política. Ojalá que quienes están pues respondan bien a la confianza. Y estoy seguro que por lo menos este gobierno pues está tratando de hacer las cosas, lo, las opiniones en general, pero que dan para pensar eso y los resultados ojalá que se den muy pronto para todos en este gobierno y rápidamente. ¿No? Se lo merece el Ecuador, le haría muy bien al gobierno también. Así es, mi estimado Roberto. Antes de terminar, quiero agradecer a los grupos que permiten replicar este programa. Tenemos básicamente más o menos una capacidad de 400.000 personas allegadas, nos ven en los estados estatal, en Florida, nos ven en Canadá, en Australia, Japón, evidentemente en Ecuador, en España y en Italia. Así que agradecerles a ellos por permitirnos entrar a sus hogares y agradecerte, Roberto, una vez más, desearte una vez más feliz año a ti y a toda tu familia y ya tendremos la oportunidad de conversar sobre las preguntas de la consulta popular y sobre la consulta popular propiamente dicha. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, importante tema. Saludos a todos. Muchísimas gracias y feliz año también, maestro. Gracias.